Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo López Tecillo y les voy a hablar de la llamada dictadura perfecta del PRI. El Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI, es el partido más viejo de México y a su vez probablemente el más importante, debido a su larga historia y permanencia en el poder por 60 años, ganándose el nombre de la dictadura perfecta. Mario. Yo quisiera La comentar dictadura brevemente la perfecta eh, fue un nombre que Vargas Llosa brillante le exposición otorgó a de los 60 Octavio. años en el poder en el PRI, en una Él dice que entrevista con la Octavio Paz. descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México. Y al describir el caso de México, en cierta forma, tengo la impresión que ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los Pero peores. antes que nada hay que hablar un poco de la formación y ascenso del PRI, que en sus inicios tendría el nombre del PNR, Partido Nacional Revolucionario. Como consecuencia de la Revolución Mexicana y la necesidad de orden en el país, fundada por Plutarco Elías Calles con el fin de acabar con el caudillismo para unificar todas las facciones revolucionarias y con ello recuperar la estabilidad económica. Y aunque sus ideas eran buenas y ciertamente el PRI sí aportó en el anhelado desarrollo y estabilidad al país desde su fundación, también se mostrarían sus mañas, que definirían la imagen del PRI como la conocemos a día de hoy, las cuales son el fraude electoral, la violencia y represión, la cooptación y el nepotismo. La primera vez que saldría a relucir fraude electoral fue en 1929, cuando José Vasconcelos denunciaría fraude en las elecciones que hicieron con la victoria del electoral a Pascual Ortiz Rubio, esto repitiéndose múltiples veces a lo largo de su historia. Es por eso que a pesar de que supuestamente el país tenía democracia, a diferencia de las dictaduras que sufrieron otros países de América Latina, en esos años, el PRI seguía siendo una dictadura que simulaba la democracia a cada periodo, puesto que ni siquiera había una verdadera competencia. Cosa muy parecida al gobierno de Porfirio Díaz, con quien veremos tienen más cosas en común. Pasando con otra de las características de este periodo, está el de la violencia y la represión, y es que a pesar de que hubo cierta estabilidad por esos años, en lo que se refiere a la ausencia de golpes de Estado y movimientos sociales que caracterizaban a la República a finales de la Revolución, pero la razón de esto es que no los dejaban ni actuar, y el PRI directamente los reprimía con violencia. A esto se le conoció como la Guerra Sucia, y el mayor ejemplo de esto fue la matanza de Tlatelolco, durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Cosa que me recuerda a cierta dictadura que también reprimía cualquier intento de levantamiento en su contra. Y me refiero a nuestro ya mencionado Porfirio Díaz, que una vez más demuestra su relevancia para lo que sería la política moderna. Pero eso no es todo, porque pasamos al siguiente punto. La cooptación, la cual consistía en incorporar a cualquier persona o grupo que no pudieran o no les conveniera reprimir, como los opositores, intelectuales, empresarios, etc. Esto con el fin de mantener a los grupos que les podían ocasionar problemas del mismo lado, otorgándoles beneficios y privilegios, a cambio de su lealtad política, eh, aplicando el pano palo de Porfirio Díaz. Pero su aliado más importante fue la televisión, específicamente Televisa, que a su vez tenía prácticamente el monopolio de la información. Lo que se decía era la verdad absoluta
y lo que no quedaba en desconocimiento, también dando lugar a las noticias relevantes o morbosas, que se usaban para desviar la atención del pueblo mexicano, si es que querían que algo que los pudiese afectar públicamente pasara desapercibido. Un ejemplo de estos fue el chupacabras. Y por último, el nepotismo, la cual consiste en poner a alguien en un puesto público, ya sea porque es familia, le cae bien o sirva a sus intereses, aunque no esté capacitado para ejercer un cargo público. El mayor ejemplo de esto fue el Maximato, etapa en la que Plutarco Elías Calles, fundador del partido, desde 1928 hasta 1924, elegía a sus sucesores, dando el famoso dedazo, aunque él permaneció en el poder bajo la mesa. Esto con dar la falsa ilusión de democracia y que no pareciese una dictadura. Pero esto acabó cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, y no conforme con ser el títere de Calles, lo mandó al exilio, dando fin al Maximato, pero ni de cerca acabando con esta práctica para siempre. Pero no todo fue tan malo con el PRI. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el cual se le cambió el nombre de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana, surge la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y la Confederación Nacional Campesina. Durante este periodo nacen sindicatos como los petroleros o los obreros. Hubo un crecimiento industrial y se duplicó el Producto Interno Bruto. También se decretó la expropiación del petróleo, cosa que ayudaría a los mexicanos a hacerse de una mejor infraestructura debido al valor de este. Acabando el mandato de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho sería su sucesor, y sería este quien finalmente lo bautizaría con el nombre de Partido Revolucionario Institucional. Y aunque me gustaría hacerlo, no puedo abarcar todos los periodos presidenciales de cada presidente, por lo que les voy a resumir las cosas buenas de sus 60 años de gobierno. Está la creación del IMSS y el ISSSTE, la educación pública gratuita, la creación de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, la expropiación petrolera, una cierta estabilidad política y social, el desarrollo estabilizador, la reforma agraria y la implementación de varios programas sociales. Finalmente el mandato del PRI acabó el año 2000. Como consecuencia de todo lo ocurrido, el pueblo mexicano ya no quería seguir bajo el yugo del PRI, y su otra y única opción fue un candidato del PAN, Vicente Fox. Así fue como el PAN, por primera vez desde su creación, gobernó por 2 sexenios, hasta que en 2012 el pueblo mexicano volvería a los brazos del PRI de nuevo y por última vez. Ya como conclusión, yo considero que el gobierno del PRI, a pesar de no contar con la misma violencia y número de muertos que otras dictaduras latinoamericanas, sí se le podría considerar como una clase de dictadura camuflada. Y es que, aunque es verdad que existía una democracia, el PRI la controlaba por todos los medios posibles, haciendo que no hubiera una verdadera competencia. Y también contaba con otra característica importante de las dictaduras, como el uso de la fuerza para reprimir a grupos sociales disconformes. Y si bien tiene casi todas las características de una dictadura, el nombre de la dictadura perfecta se me hace muy pretencioso y la verdad le queda algo grande. Aunque si quisiéramos darle un nombre más dramático a esta época, me gusta cómo suena y realmente no está tan alejado de la realidad. Ya sin nada más que decir, me despido y muchas gracias por su atención.